Hola, muy buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos al segundo episodio de Casi Profesionales. Muchísimas gracias por el recibimiento que está teniendo el programa. El primer episodio ha tenido una gran aceptación por parte de las personas que nos han escuchado. Estamos muy contentos de poder presentarles a un nuevo integrante el día de hoy. Como siempre, los acompañamos. Mi nombre es Aarón Candelaria. Se encuentra con nosotros Leo Orozco y Juan. Nuestro nuevo integrante es Dani. ¿Qué onda, Hola, Dani? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto, bien formal presentando. Sí, no, ya sé. ¿Cómo está, caballero? Qué Me emoción, encuentro qué emoción. muy bien. ¿Cómo te sientes estando aquí el día de hoy, Daniel? Me siento muy emocionado. La verdad es, espero aportarles muchísimo conocimiento y que ustedes a mí. Y que podamos hacer de esto mucha frescura, mucho, ¿sabes? Sí, quieres salir intelectual de aquí. Sí, claro. ¿Cómo estás tú el día de hoy, Leo? Yo la verdad estoy muy bien. Vengo a hacer un poco de ejercicio y tengo confianza porque hoy juegan los Astros de Houston. Venga. Mi equipazo de base. Hay fe. ¿Y tú, mi Juan? No, hombre, yo estoy radiante. Feliz cual lombriz. Como un enano. Feliz como un enano. Supongo que los enanos son muy felices, no sé. Así Probablemente dice la los El de Game expresión. of Thrones Así no es la creo. expresión. El Tyrion no. ¿Tú, Aarón? Yo muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes. Pues sí, Muchísimas gracias. el primer episodio la verdad es que tuvo una gran recepción. Muchas gracias a todos los que lo escucharon. Y todavía más gracias a los que aparte de escuchar el primer episodio están aquí escuchando el segundo. Hoy tenemos más temas interesantes. Hoy ya vamos a tener entrevistas por fin. Se las quedamos a deber el episodio anterior. Hoy ha sido una semana curiosa. Muy Interesante. extraña. Sí, la verdad. extraña. Más que nada. Extraña, no ha habido grandes noticias curiosas, ¿verdad? Nada Nada no. normal, o sea, te digo, lo único que pasó pues fue lo del 12 de octubre, lo del Día de la Raza. Efeméride, ¿no? Día de Cristóbal Colón. Efeméride. Sí. Algo así, o sea, tú tienes mucho que estar feliz, pues ganó el No, América. ganó el América, 6-1 al Puebla. Y Vamos de ahí por en la fuera- 14, pero ¿No? Sí. bastante sin sobresaltos. Estamos bien. Realmente muy normal, ¿no? Ah, Bastante. la verdad. También es semana 4. Exacto, es lo que iba a decir, estamos en Es semana Semana cuatro. 4, pero en bloque de 10 semanas. Entonces realmente, así que digas, wow. Avanzado. Sumamente sí, importante, ¿no? No, pero no sé si vieron que tenemos 2 evidencias para el mismo día, la de los 2 módulos, Sí. de que para el miércoles de la próxima Exactamente, semana. la próxima semana, Que- yo Y les ya no decía. sale el diagnóstico, pero bueno, ese es tema de clase. Ok. Ya luego nos ponemos en miedo en eso, así Sí, que no. sí. Esto nada más le importa a los de nuestro A los de nuestro la salón. Pero Justo. de ahí en fuera... El clima ha estado raro, ha sido una semana muy extraña. O sea, yo me la he pasado bien, pero sí bastante. Creo que si te levantabas con el pie izquierdo, sí, esta semana sería la peor para ti. Sí. Por todo en general, en clima, en tráfico. Muy plana. Sí. Nada sorprendente. Sí, pero qué bueno siento que todo estamos va en bien. el podcast, ¿no? Para ponerle onda a la semana. Claro que sí. Sí, para que se Ya quiten vi, todas estas ya vi cosillas. el locutor de radio No, molesto. venga. Sí. De A ver, cuando- vamos, vengan. De cuando te iba a recoger tu mamá en la secundaria. Sí. Que una vez venía escuchando el radio y dices, ¿quién es esta persona? Sí, O sea, ¿por ¿quién? qué? ¿Qué? De bueno, Por- chicos. ¿Quién la dibujó? 96.1. De los 103.9. Muy mood de, ok, vamos a calmarnos, todo va a salir bien porque me están pagando a mí como Sí, locutor claro, de radio claro. para que nos Porque escuchen. a él sí le está yendo Y ahora, Jueves, casi viernes, sí, o sea, ese ombliguito de la semana. No, ese claro. fue ayer. Ese fue ayer. Odio la expresión de ombliguito de Sí, semana. a mí O sea, también, es no, la no me cosa gusta. más tío, pero tío mal. O sea, tío que dices, cállese, cállese. No dijiste eso, así, ¿no? Sí, cuando llega un compa y te lo dice, ¿cómo te está tratando el ombliguito de semana? No, Dices, no vete, puede ser, retírate no de mi dijiste presencia que eso. te voy a destruir. pero es que es más Sí, como sí. de, oye, pero ¿cuántos años tienes? 47. Sí, dices, este sujeto tiene Sí. entre 19 y 53 años. Sí, dos divorcios. Dos divorcios. Dos divorcios. ¿Por qué vienes a decirme esto? Y tío? 2 hijos que no le contestan el teléfono. Sí, y está constantemente buscando que su sobrino, que no le ha hablado nunca. Sí, ahí le está. cuenta todo lo de la vida. Sí, así, uy, ¿cómo ando, sobrino? No, y te voy a decir, porque esto no te lo cuentan en la escuela. Pero yo te lo digo, porque yo ya viví. Y dices, no, ese tío. No, gracias, señor. Pero Tío, bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy, Aarón? ¿De qué vamos a hablar? El tema del día de hoy es la cultura organizacional. Todo lo que conlleva la cultura, lo que se tiene desde la parte de los líderes hacia los subordinados o colaboradores, como los conocemos nosotros. Ok. Para dar paso al tema, vamos a ver ahora sí las entrevistas con la comunidad del TEC de Monterrey, del Campus San Luis Potosí, un poco qué es lo que tienen que opinar en cuanto a este tema, sobre las organizaciones, su cultura y sobre todo el impacto que tiene sobre sus colaboradores. Así que damos paso a las entrevistas y volvemos en un momento.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Daniel y estaremos presentando las entrevistas que vamos a hacer sobre el podcast de Cultura Organizacional. Acompáñenme. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Pablo. Ok, Pablo, la primera pregunta es, ¿sabes lo que es cultura organizacional? Tengo por entendido que es como el ambiente y el objetivo de la empresa donde trabajas. Ok. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Angélica. Oye, Angélica, dime, ¿qué entiendes por cultura organizacional? Pues es todo lo que engloba, pues, por ejemplo, los valores o la misión de una empresa. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Oye, Alejandra, cuéntame, ¿qué entiendes por cultura organizacional? Pues bueno, la cultura organizacional, yo creo que son los valores de la empresa, el cómo trabaja en una empresa y el ambiente laboral de ella. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Paulina Pérez. Oye, Paulina, cuéntame, ¿qué entiendes por cultura organizacional? Es la manera en que internamente se gestiona una empresa, los empleados, las tareas, los trabajos, los proyectos. ¿Qué tan importante consideras que es definir una cultura organizacional? Yo creo que sí es importante porque pues de ahí se basa el rumbo, la trayectoria que tiene una empresa, ¿no? Siento yo. ¿Qué tan importante crees definir una cultura organizacional en una empresa? Pues siento que es muy importante porque pues de ahí se define cómo van a trabajar cada uno de los empleados y el ambiente en el que van a estar. Ok, ¿qué tan importante crees que es definir una cultura organizacional en una empresa? Yo creo que es muy importante porque es la manera en la que trabajan, en la manera en la que se relacionan y cómo literalmente trabajan todos y se relacionan. Es el trato entre jefe, empleado y muchas otras cosas más. Ok. ¿Qué tan importante crees que es definir una cultura en una empresa o en una organización? Es muy importante porque tienes como pasos a seguir para todos los procesos, eficientizas todo y y pues realmente hace que midas tu trabajo y que sea más exitoso. ¿En qué tipo de cultura organizacional te gustaría trabajar? Yo creo que en una enfocada mucho a la innovación porque personalmente a mí no creo que me guste estar como encerrado todo el tiempo haciendo lo mismo, algo repetitivo. Creo que sí me gusta algo estimulante, algo así padre que cambie todos los días. ¿En qué tipo de cultura organizacional te gustaría trabajar? Pues en alguna empresa que tenga una meta definida y que pues esté un poco relacionada con el propósito que yo tenga para cumplir la meta tanto personal como la de la empresa. ¿En qué tipo de cultura organizacional te gustaría trabajar en el futuro? Híjole, la verdad nunca no lo había pensado, pero no sé, a mí tomo mucho en cuenta el respeto, la libertad y el tomar en cuenta diferentes puntos de vista para llegar a una solución común o un buen resultado. Yo creo que principalmente tomaría en cuenta eso y los valores de la empresa que, claro, que tengan que ver mucho con mis valores personales. Entonces, sí, eso. Súper bien, ok. Ahora por último, ¿en qué tipo de cultura te gustaría trabajar? En una en donde me sienta como apoyada y que si alguna vez fallo, no sé, por ejemplo, yo me enfermo mucho, pues mi equipo no me va a dejar caer. En donde pues sí todos se apoyen y intenten sacar su máximo. Ok, muchas gracias, Paulina. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la comunidad que nos apoyó con la respuesta de las entrevistas. Muy interesante todo lo que nos dieron a conocer y sobre todo su opinión, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo debería de estar sucediendo actualmente el tema de cultura dentro de las organizaciones? Y pues para empezar con esta discusión, vamos a plantear dos incógnitas principales, la cual sería ¿cuál es la importancia realmente de la cultura dentro de las organizaciones modernas de hoy en día? Y pues ¿en qué tan importante es que se desarrolle una cultura para una empresa pequeña? Pues bueno, vamos a arrancar desde la definición, ¿no? Para estar claros y que nuestro bello público en casa tenga claro a qué nos referimos con cultura organizacional y pues haciendo honor a la parte de profesionales en el casi profesionales,
un par de definiciones según autores. Según Cameron y Quinn, que son dos autores de negocios muy reconocidos, alguna vez nos han puesto a leer libros de ellos, dice que la cultura organizacional constituye el espacio psicosocial en el que se lleva a cabo todas las actividades en la gestión de las organizaciones. O sea, en cristiano, todas las actividades relacionadas o que tienen que ver con las relaciones entre personas en una organización, ya sea comunicación, palabras, términos, ritos, espacios, todo eso es lo que integra la cultura. En pocas palabras, la cultura es todo. Sí. Todo lo que ocurre en una organización de forma sistémica, sin que nadie lo fuerce o lo obligue. Por ejemplo, no sé, en tu salón de clases es cultura que cuando entra el salón, todos se paran. Nadie dice toda la clase pónganse de pie. Todos saben que se tienen que parar. Cultura es hablarle de usted a tu jefe. Eso es cultura. Ok. Perfecto, pero lo podemos también traducir de otra manera a que la parte de la cultura sería como la cancha de juego donde todas las organizaciones se desenvuelven en relación a la parte de jugar y que todos los empleados se desenvuelvan en esa zona de juego, como la cancha, ¿sabes? Entonces, eso es la cultura traducida de una manera más entendible, podemos decir. Entendiéndolo de forma muy sencilla, la cultura es eso. Ahora, ¿por qué es importante hablar de cultura o definir una cultura en las empresas de hoy en día? Pues bueno, alrededor del episodio vamos a estar platicando, Dios santo bendito, vocaliza, platicando de los distintos beneficios que tiene el definir una cultura, de lo impactante que es una cultura para la organización completa como un ente, y también cuáles son los otros temas con los que se relaciona, porque como todo en la vida, pues la cultura no está aislada, y menos si estamos hablando de que incide en todas las áreas de la organización, pues con más razón hay muchos puntos en la cultura. ¿Tú cuál dirías que es la importancia de la cultura? Así en pocas palabras. Pues mira, a mí me gusta relacionar el concepto de la cultura organizacional, sobre todo con dos cosas. Una, con la palabra propósito y con el sentido de pertenencia. Por un lado, cuando tú tienes una cultura bien consolidada en una organización, pues como tal le das un propósito a tus colaboradores para que hagan algo o para que sientan que lo que están haciendo tiene un sentido, o sea, que es por algo. Ahora, para el sentido de pertenencia es, ¿qué vas a hacer para que los colaboradores que trabajan contigo se sientan a gusto en el lugar donde están y con las personas con las que están? Eso yo considero muy importante. Ok, pues para mí lo de la cultura es como lo mencionaste tú en el ejemplo del salón. Hay cosas que están estipuladas, que las construye la misma organización, que de alguna forma u otra los mismos empleados lo saben. Como pusiste el ejemplo del salón, o sea, te paras en el salón cuando entra un profesor por alguna razón, pero porque ya está estipulada en la cultura. Sí. Y un ejemplo de eso en la organización sería que, por ejemplo, ya todos están acostumbrados en su área de cultura de que si quiero mandarle un correo a mi jefe, tiene que ser de una forma muy profesional y todo solicitando algo, y no puedo llegar a su puerta o lo que sea, decirle, vamos a hacer esto o lo que sea, porque así se ha estipulado cómo funciona toda la cultura, ¿sabes? Entonces, yo lo veo más en una perspectiva de que en el momento en el que transformas la cultura, aspirando a que todos funcionen de la mejor manera en una organización, ya ganaste en crear una perfecta cultura, porque es eso, que todos se desenvuelvan de la mejor manera. Sí, yo lo veo, la importancia, y con esto también quiero conectar con otra de las preguntas que tenemos ahí, que es la parte de por qué es importante para una empresa pequeña que va empezando definir una cultura. Y es porque, como tú lo decías, la cultura finalmente es el vehículo de tu misión y visión como empresa. Uh-huh. Es con el que vas a hacer que tus empleados lo vivan, sean parte, que integren la filosofía de la empresa a su filosofía personal. Me explico. Creo que la cultura es importante porque yo que soy un gran emprendedor y que soy una persona que logra todo lo que se propone y soy súper bueno con los negocios y así, hasta cierto punto puedo tener una empresa exitosa, puedo tener una empresa grande, nada más con mi pura convicción.
puedo a mis 3 primeros empleados transmitirle mi energía y que le echen muchísimas ganas al negocio porque ven mi pasión y eso a ellos los motiva a dar el 110%. Eso, cuando tú trabajas uno a uno con el jefe, que es el fundador, que es el CEO, pues es fácil que ocurra. De hecho, ¿cuántos ejemplos no hemos visto, no? De señores o señoras también, siendo incluyentes aquí, que han levantado empresas de la nada más por su convicción personal, ¿no? Porque tienen los pantalones bien puestos. Claro. Entonces, pues hasta cierto punto eso puede funcionar, pero ¿qué pasa cuando empiezas a tener gerentes, cuando empiezas a tener áreas, cuando empiezas a tener subdivisiones, cuando empiezas a franquiciar, cuando empiezas a abrir oficinas en otras ciudades, a abrir plantas en otras ciudades? Pues tú no puedes estar 24/7 con todos tus empleados. Hasta tú mismo como gerente. Es complejísimo administrar todos los puntos de la vida y del trabajo de tus administrados, de tus gerenciados. Y ahí es donde entra la cultura. Ahí es donde el crear usos y costumbres, el crear métodos de comunicación, el crear formas de hacer las cosas, impacta en la organización. El definir una cultura es lo que te va a permitir como empresa alcanzar tu objetivo de forma más clara. Es lo que te va a llevar a asegurarte que no importa que tú nada más veas a tus empleados de la parte operativa una vez al mes porque tú te encargas de cuestiones estratégicas, sabes que el trabajo va a salir y va a salir con las condiciones que tú quieres y va a salir bajo los principios que tú quieres y cada uno de ellos va a vivir esa filosofía. Una cultura bien definida y bien consolidada, como decía Leo, al final es la herramienta que habilita que las empresas puedan crecer y puedan sostenerse. Exactamente. Sí, yo creo que dijiste algo muy importante y ya cuando dijiste todo lo de gerencia y todo eso, cuando ya se va expandiendo una organización, es que a final de cuentas una cultura te va a ayudar a formalizar. O sea, a final de cuentas ya es la línea en donde deja de ser simplemente un emprendimiento y ya es cuando empieza a ser una organización más grande con un propósito, donde sí la idea es que se permee toda esta cultura y toda la idea de crear valor a toda la cadena de valor. Valga la redundancia. Vaya la redundancia. Sí. Pero como mencionamos la otra vez, se notaba que en una organización, a veces cuando no ponen atención en una cultura, eso se hace su cultura. Cuando no hay atención en la cultura, se hace su cultura. Sí, porque la cultura como Thanos es inevitable. En cualquier en cualquier organización, cualquier espacio humano se generan culturas. Las culturas... Sí, desde los deportes, equipos de trabajo, todo, o sea, hay cultura en cada organización de 2 o más personas en cualquier espacio humano, cualquier conjunto humano de 2 o más personas hay cultura. Hay cultura, ya sea definida de forma voluntaria o producto de las distintas influencias de las personas que conforman los grupos. Pues sí, tal cual como lo comentan, y yo creo que pasando a un tema más como llevando de la mano lo que es la cultura, el tema que tocó Dani es muy importante, que es el sentido de pertenencia. El engagement, más bien conocido de que nos gusta decirle ahora, ¿no? Sí, ahora que le cambiamos las palabras a todo para que suene más siglo XXI, más tercer milenio. Más Tech 21. ¿Qué es el sentido de pertenencia como tal? El sentido de pertenencia o el engagement, pues básicamente tiene que ver con el sentimiento de formar parte de algo o de sentirse identificado con los valores de la empresa para lo que se trabaja y con los que se trabaja, sobre todo con los equipos del que se es parte. O sea, el sentirte parte fundamental o parte importante de tu equipo de trabajo o dentro de la organización, que viene por parte de... que tiene 2 factores muy, muy interesantes, entra aquí el factor del rol de las personas, que serían los líderes en este caso para el sentido de pertenencia, y también el compromiso que se genera a través del sentirte identificado con la organización. Sí. Yo creo que el sentido de pertenencia es muy importante porque de cierto modo elimina el individualismo. O sea, tú cuando te sientes que perteneces a un equipo de trabajo, dices, ¿sabes qué? Voy a dar todo de mí y voy a aportar más porque sé que a todos como equipo nos va a beneficiar. En cambio, cuando tú no tienes este sentido de pertenencia y sabes que solo estoy en un trabajo por cuánto me pagan, voy a hacer lo que me toca y hasta ahí, y no le voy a echar, no voy a hacer ni más, ni le voy a echar más ganas, y realmente no me va a importar cómo me llevo con mis compañeros, porque solo me importa
me importo yo y me importa hasta dónde voy a llegar. Y creo que eso también un ejemplo se ve en incluso los deportes. O sea, en cuántos equipos de fútbol, o sea, no es indispensable que se incorporen los nuevos jugadores que van llegando, los nuevos fichajes, que sientan que sí realmente el equipo los incluye y que pues verdaderamente se pongan la camiseta y que digan, ¿sabes qué? Voy a ganar este campeonato porque quiero poner al equipo y a nombre de todos mis compañeros en alto y no solamente yo porque yo soy el goleador, ¿sabes? Sí, como dice Shrek, en Shrek 2, trabajando duro o durando en el trabajo, o sea, ahí es donde... Justo. Le quedó de anillo el dedo lo que acabas de decir. Siempre hay una referencia a Shrek 2 por ahí, nada Sí, más no. hay que tener los ojos bien abiertos para verla. Y es un tema muy, muy fuerte, es como una de las cosas de las que más se habla cuando se habla de cultura organizacional, pero también que menos se entiende. Porque, de nuevo, mencionábamos en otros episodios esta parte de que en México existe una situación donde el 80% de las personas tiene una situación económica tirando a lo precario, donde no hay acceso a muchas oportunidades, entre ellas la educación, y suelen recurrir a trabajos informales o en organizaciones en puestos más bien operativos, donde no se necesita alguna formación profesional en específico, y un 20% que sí. Y esta proporción suele mantenerse hacia el dentro de las organizaciones, donde tienes un 20% administrativo, que tienen todos más o menos un origen cultural muy similar, de nuevo, culturas que vienen desde afuera, y un 80% operativo, que también tienen un fin un origen muy parecido. Y que al mismo tiempo, el cómo impactas en cultura con unos y con otros, ¿cómo se me cae el filtro? Es muy diferente. Porque normalmente es más fácil impactar al 20%. Sí, porque son más modernos, entre comillas. Siempre es el error. Siempre hacen eso la mayoría de las compañías que quieren entrar a la cultura. Son menos personas. O sea, en ese sentido es más fácil. Porque ahí, pues, si haces los eventos y la semana de concientización. Que su camioneta, que su apoyo. Y muchas veces en la parte operativa, en las líneas de producción, en los almacenes, ¿qué haces? Cultura pegada a la pared. Cartel de gatito. Pizzas. Pizzas y quédense hasta las 6, Pizzas, por favor. Y tacos. Sí. O sea, cosas que se sienten como regalitos, ¿no? Donde realmente no hay un involucramiento humano. Y es que ese es el punto clave del sentido de pertenencia. Muchas veces escuchamos esto que, por ejemplo, lo decías en el ejemplo de los equipos de fútbol, de que no, es que yo necesito empleados comprometidos. O escuchamos mucho nosotros de socios formadores, es que la gente es muy informal, no quiere trabajar la gente, no se pone en la camiseta de la empresa. Y es que nosotros, como casi profesionales, como profesionales en formación, tenemos que aprender a ser líderes, a ser gerentes, a ser emprendedores, a ser fundadores de empresa, que tengan claro que te tienes que poner tú primero la camiseta de las personas para que las personas se pongan la camiseta de la empresa. No hay de otra. Esto es una relación horizontal. Ignoremos que en el organigrama yo soy tu jefe, yo te pago, yo te evalúo X. Tú eres tan humano como yo. Y lo más importante en las organizaciones, y lo hemos discutido como en el episodio anterior, son las personas. Es lo que la conforma. Todo lo demás no tiene sentido sin las personas. Entonces, el punto clave del engagement, del sentido de pertenencia, es que todos queremos formar parte. No tienes que convencer a la gente de que forme parte. Pero para que la gente tenga ganas de formar parte, tiene que sentir que tú tienes ganas de que esa persona forme parte. Sí, o sea, para poder lograr ser parte de esta empresa, primero uno tiene que lograr hacer que ellos entiendan a ti y saber por qué estamos aquí. Tiene que facilitar el espacio, tiene que crear las condiciones. Y curiosamente volvemos al tema de los líderes. Ese se vuelve un representante primordial de la cultura. A veces se crea una cultura muy en base estructurada y todo esto, pero si el líder no logra entenderla también y la logra dar a las personas y a los empleados, está dando mal el mensaje. Y eso se van a quedar así como de que la cultura funciona así, pero pues, se construyó de otra manera, ¿sabes? Y entran aquí dos aspectos muy importantes para hablar sobre la cultura y sobre este tema, que sería lo de la cultura de innovación, o sea, que sería un principal factor para empezar a trascender dentro de las culturas organizacionales actuales que ya están súper estipuladas, que están arraigadas al, pues, por así decirlo, a aspectos de yo soy tu jefe, yo te mando, donde
tienes que entregarme tus resultados y de esa forma puedes recibir beneficios y compensaciones, ¿no? Entonces, hablando de la cultura de innovación y sobre todo en esta parte de liderazgo, también entrar en el liderazgo multigeneracional, que es también en lo que platicábamos un poco la vez pasada, pero adentrarlo un poco a la cultura. ¿Cómo sería el factor de adentrar al liderazgo multigeneracional y, por así decirlo, macharlo con la cultura de innovación? Es un tema interesante porque, de nuevo, ahorita hablábamos de un eje, ¿no? De izquierda a derecha, de origen socioeconómico y de situación dentro de la empresa, de administrativo, operativo, de táctico, estratégico, operativo. Existe, o por así decirlo, si lo vemos esto como un eje horizontal, también hay un eje vertical donde se juega la edad, las generaciones. Sí. Basta con el filtro. Donde hoy en día, por ejemplo, nosotros centennials, millennials, somos súper etéreos, queremos viajar, no queremos lazos, no nos queremos atar a ningún lugar, a ninguna empresa. Existe mucho Hay que fluir. Hay que fluir, que todo que fluya y dejarse nada llevar. influya. O sea, Claro. todo este tipo de cosas. Y la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, como lo mencionábamos en el episodio anterior, son gente que tenía a lo mejor urgencias económicas más inmediatas. Son gente que a los 21, 22 años ya tenía una familia. Son gente que a lo mejor tenía 10 hermanos y eran el hermano más grande o el más chico y tenían que aportar al ingreso de la casa. Muchos de nosotros, aunque muchas de esas situaciones todavía se vivan en ciertos sectores, la realidad es que nuestra generación cada vez menos quiere tener hijos. La realidad es que tienen más planes a nivel individual. Y esto también complica lo que decías ahorita, de cómo te integro a sentirte parte de un grupo que es más grande que tú si todas tus ambiciones personales son individuales. Sí, Sí. se va conectando con todo eso. En ese sentido es donde está lo que menciona Aarón del liderazgo multigeneracional, donde tienes dos realidades ahorita, o sea, esto es una situación de esta década, de este lustro, donde tienes que integrar a estas personas entre 20 y 39 años con las personas entre 40 y 60 años que todavía están en las empresas. Yo creo que hay una línea muy delgada que todavía no hemos logrado definir, a lo mejor aquí en México como tal, que es hasta qué punto me siento cómodo en una empresa, en un puesto, desarrollando tales actividades, y hasta qué punto es conformismo, entre comillas. O sea, hasta qué punto yo me puedo sentir que nada más estoy yendo al trabajo porque sí, porque lo tengo que hacer y porque soy bueno, y hasta qué punto lo hago porque verdaderamente me gusta, porque me llena, y creo que actualmente muchos jóvenes tienen este estigma como de, ¿sabes qué? Pues es que tú lo que tienes que hacer es tu propio jefe. O sea, tú no tienes que estar trabajando para nadie porque tú lo que te enseñan es suficiente para que abras tu empresa y emplees y no sé qué. Pero a final de cuentas, pues lo que también las empresas ocupan son personas que se queden ahí y que a pesar de que pasen años y años sigan sumando a esta empresa, que a final de cuentas que tú como emprendedor vas a necesitar en algún momento. Que personas se queden ahí y que no estén rotando, que tu personal no esté rotando todo el tiempo, porque eso no es bueno para ti, ni es bueno para nadie, ni para ellos Pues mismos. tú lo habías mencionado el episodio pasado, lo del despido silencioso. ¿O cómo se Ajá, llama? ajá. Es al final una manera en la que podemos observar cómo las siguientes generaciones, como las nuestras, están tratando de buscar otro propósito más allá del solo una organización. Sí. Y todo fue derivado de la pandemia. ¿Por qué? Porque nos mostró que el mundo va a cambiar de la noche a la mañana. Aceleró ese proceso. No sabemos qué va a pasar y lo que quiero hacer en esta vida no solo va a ser trabajar en una organización, ganar dinero y vivir de eso, sino quiero aspirar a algo más, quiero cumplir mis sueños, quiero que me apoyen, ¿sabes? Y ese es el match donde las organizaciones tienen que utilizar la cultura para atraer a este público más joven. Sí, para que vengan. Para Sí. enseñarles que ese propósito individual tiene sentido en el propósito colectivo. Que la empresa, que el trabajar, que hacer carrera en una empresa, que trabajar una buena cantidad de años, no los va a atar. No los va a limitar su capacidad de desarrollarse a nivel individual, al contrario, que los va a ayudar. Y A por crecer. otro lado, con la generación más grande, que el darles esa libertad a las generaciones más jóvenes no significa restar calidad, no significa exigir menos, no significa bajar la productividad, sino al contrario. Y es aquí donde conectamos con lo que hablaba Aarón del segundo punto de la cultura de innovación, que conecta con el gran paradigma que nos trajo la pandemia, como dices, Leo, que las organizaciones, y lo vamos a repetir hasta el cansancio Sí, por los próximos 5 años, Nos cambió toda la década, te lo juro. las organizaciones quieren ser ágiles, las organizaciones quieren ser líquidas, quieren ser flexibles, quieren ser plastilina las organizaciones. Entonces, ¿cómo se hace esto?
pues entendiendo todas estas amenazas aparentes, estas debilidades que existen en la estructura de las organizaciones, como el tener que unir generaciones, como el tener que unir distintos orígenes, distintos roles dentro de la empresa y poderse adaptar, porque eso es lo que te va a dar la adaptabilidad. Nosotros ahorita llevamos una clase de innovación muy buena con el profesor Ricardo, recomendadísima. Mazatán. Te queremos, te queremos. Gómez Mazatán. ¿Se apellida Mazatán? Se apellida Mazatán. Sí, Mazatán. Nunca había escuchado ese apellido en mi vida. No, Está yo padre. tampoco. Está bueno. Padre. Yo pensé que ibas a decir Mazatlán. No, se apellida Ricardo Gómez Mazatán. Pero bueno, gran profesor, Sí. Emprendedor y buen profesor. Lo queremos. Llevamos una clase de innovación con él y él nos platicaba que la manera clave de generar nuevas ideas, la manera clave de lograr encontrar soluciones en este mundo tan volátil, en estos mercados que están en constante movimiento, es generando nuevas formas de pensamiento, es enriqueciendo las opiniones, es teniendo equipos de trabajo con más conexiones, varios influyentes, es generando conexiones tanto aquí como con las personas a tu alrededor. Y ahí es donde es relevante este punto. Si tú, como empresa, quieres estar preparado para el siguiente gran cambio en el mercado, para estar adaptado a la siguiente crisis política, o en el mejor de los casos, aprovechar la siguiente innovación tecnológica o el nuevo mercado que se esté abriendo, necesitas personas ágiles. Y las personas ágiles solo las vas a conseguir con una cultura ágil, con una cultura que integre la visión tradicional de la persona de 50 años con las necesidades individuales de la persona de 25 años, donde puedas entender la necesidad del que no acabó la secundaria con el que tiene 3 maestrías y trabajan estos 4 casos en la misma empresa para un mismo objetivo. Sí. Si tú como empresa logras hacer eso, eres imparable. Tienes las herramientas para ser ágil, para ser flexible, para que tus empleados se pongan la camiseta y para que camines hacia tu objetivo, que al final para eso existes, ¿no? Sí. Exactamente, y podemos ver el ejemplo, no nos podemos ir tan lejos acá en la zona industrial, nomás tienes que acercarte y checar que, por ejemplo, hay personas en una área que pueden observar algo, ya sea en la área de producción, y dicen, es que bueno, tenemos que hacer este cambio porque nos está afectando a, digamos que la máquina funciona de esta manera y va muy lento y queremos que vaya más rápido, ¿no? Pero ¿qué hacen ellos? Dicen, no, pero si se lo digo al que está arriba, al administrativo, le van a subir el puesto, le van a dar más dinero y no van a saber que yo hice esto. Entonces, ese tipo como de concepto al final es parte de esa cultura porque es el miedo a dar ideas nuevas. Y lo que debemos de cambiar es que tenemos que seguir dando las ideas, buscar las conexiones y a su vez complementarlas. Porque estamos creando algo más por otro fin, por algo más grande, no solo pensar en el que, me van a robar. Sí, pues incluso esto va mucho de la mano con el ego. O sea, muchas personas tienen el ego de que no, es que es mi idea y sabes que yo la hice y yo tengo que recibir el crédito. Pero al final de cuentas, bueno, por una parte sí, o sea, obviamente si te corresponde es lo justo que te den el crédito, pues está bien. Pero la idea no es esa, o sea, la idea no es que tú te tengas que llevar el crédito de todo, de todo lo que dices. No se trata de ti. Ajá, exacto, no se trata de ti, se trata de que lo que tú vas a aportar es lo que te va a beneficiar a ti y aparte a todos los que están a tu alrededor y que, o sea, es un bien conjunto, no solamente es un bien para ti. Ojo, y volviendo a lo que comentaba Juan ahorita, es entender que la cultura organizacional no tiene que ir enfocada a un tipo de persona únicamente. O sea, no es adaptar la cultura a un estereotipo de persona o a una personalidad única, sino que es entender que vas a trabajar con distintos tipos de personalidades, de generaciones, de tipos de personas y sobre todo de esta parte importantísima que es que vas a trabajar con distintos tipos de pensamientos, tanto en la parte administrativa, operacional o táctica, donde sea que estés trabajando, estás trabajando con distintos tipos de personalidades. Entonces es entender que la cultura se tiene que adaptar a ellos. O sea, es adaptar la cultura a las personas, no al revés. Y de nuevo, si tú le enseñas a las personas que la empresa se puede adaptar, ellos van a hacer los cambios necesarios para adaptar la empresa cuando el momento llegue. Y de nuevo, a la pandemia, lo vimos. ¿Cuántas empresas no se pudieron adaptar? ¿Cuántas empresas se murieron? ¿Cuántas empresas tuvieron que liquidar muchísimas personas? ¿Tuvieron que vender porcentajes de la empresa? Tuvieron que hacer muchas cosas por su incapacidad de adaptarse. Y la incapacidad de adaptarse no es más que resistencia al cambio, que es 100% humana. Y la única forma de trabajar la resistencia al cambio, de tener una cultura que constantemente se esté descongelando,
acá modelo de Lewin. Para lo que lo topen, el modelo en Lewin es un... Dios santo, el filtro. Un proceso. Es un tipo de herramienta, de metodología con la que tú analizas el cambio organizacional desde el cómo están las cosas, que están congeladas, donde se debe de llevar un proceso de descongelamiento antes de implementar el cambio, y ya descongelado, o sea, ya convencida la gente de que el cambio es necesario, se implementa el cambio. Una empresa que tenga facilidad de descongelarse es una empresa que se sabe adaptar, en pocas palabras. Las empresas que se saben descongelar son las que tienen una cultura que facilita el descongelamiento, que facilita el cambio organizacional. Sí. Y entra aquí el concepto de cambio organizacional. El cambio organizacional básicamente pues adentrado a dos principales factores que ya hemos platicado un poquito aquí, que serían las empresas ágiles con adaptabilidad y flexibilidad, con la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno y con la flexibilidad de realmente entender que no estás avanzando por parte de tu cultura, no estar necio de que ya no, yo sé que mi cultura está funcionando y es necesario el quedarme como yo estoy. No, y pues por ahí entonces la definición la voy a aventar para dar a entender qué es el cambio organizacional. Sí. Es el proceso mediante el cual una organización mejora su desempeño o trata de mejorar su desempeño, pues ya sea el tipo de organización que sea, ya sea de organizaciones de productores, de investigación, de extensión, lo que sea, el tipo de organización que sea, el cambio organizacional pues es esta estrategia que satisface las necesidades tanto del entorno como las internas de la organización. Ahora sí, perdón, Dani. No, de hecho, o sea, qué bueno que lo mencionas porque a lo mejor las organizaciones ven el cambio organizacional o ven que cuando llega una nueva tendencia, ya, es la que se va a usar. O sea, no va a haber otra y sabes que llegó para quedarse. Y sí, llega para quedarse, pero solamente por un periodo determinado porque todo el tiempo están surgiendo nuevas y todo el tiempo las personas el mismo mercado va a necesitar cambiar y adaptar nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas personas, nuevos conocimientos y eso solamente se va a poder implementar correctamente a través de organizaciones ágiles y de personas que estén dispuestas a adaptarse y a recibir este cambio, porque incluso muchos empleados que ya llevan mucho tiempo en una organización que dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa realmente aprender más, porque yo lo que hago me gusta y sé cómo hacerlo, y yo de aquí no me quiero mover. Y por un lado está bien en ciertas áreas, pero siento que a final de cuentas en las demás organizaciones es clave que sí se tenga eso. No, y te acuerdo que es una actitud tóxica para la organización. Sí, porque una organización debe de aspirar y tender al crecimiento siempre. Claro. Y es, de nuevo, si las organizaciones son las personas son las que deben de tender y buscar ese crecimiento. Es más que nada en el tema multigeneracional. Porque esto se ve mucho más que nada en adultos, que ya llevan mucho tiempo en una organización, en el mismo puesto, etcétera, que no les interesa realmente crecer o aprender más. Ajá, se ve como dice, resistencia al cambio porque choca. Que resistencia, lo decimos, o sea, porque se resisten, pero realmente es miedo. Sí. ¿Y a quién no nos da miedo el cambio? ¿Y a quién no nos da miedo el cambio? No, y es normal. Está bien que te den miedo. Claro. Y al final es eso, te van a sacar de, entre comillas, tu zona de confort para transformar algo que ya llevas, ¿qué será? 15 años viendo lo normal, que era tu normalidad en tu empresa. Y que en tu definición funciona. Exactamente. Sí. Y has trabajado así toda tu vida. Y de la nada llegan y dicen, no, pues vamos a hacer esto. Claramente tienes miedo. Y aquí es como dijimos, la cultura le brinda no solo esa parte de apoyo, sino que brinda más visión en general hacia dónde se va a dirigir la empresa cuando dicen cambio. Y una cultura ágil, o sea, más bien una cultura estática de una empresa que rechaza el cambio o que le tiene miedo al cambio y lo niega, es hasta antihumana, porque, por ejemplo, nosotros escuchamos mucho, ¿no? Que ustedes tienen 20 años, o sea, ahorita... No has hecho nada. Riéguenla, equivóquense. No, equivocarse. No, endeúdense. Inténtenlo todo. Bueno, ¿por qué por ser más grande voy a perder esa facilidad o esa libertad de equivocarme? Si cuando me equivoco es cuando más aprendo. Una cultura ágil le permite a las empresas equivocarse, le permite a las empresas hacer apuestas cerradas y que eso no las defina. Porque ¿cuántas empresas no han puesto todos los huevos en una sola canasta de una innovación tecnológica, de una metodología? Y como son empresas muy rígidas, solo se pueden adaptar a una cosa a la vez en cierta cantidad de tiempo.
Y se les va todo ahí. Una empresa ágil, una empresa con una cultura rápida, una empresa que haya construido una cultura y una actitud de cambio, de flexibilidad, de innovación. Y ojo, la innovación no solo es meter tecnología, ¿eh? O sea, si tú en tu empresa inventas el miércoles de enchiladas y nadie lo había hecho antes y te genera valor, estás innovando. Una cultura una cultura que sea innovadora, que sea innovativa, al final te da esa facilidad de equivocarte, te da esa facilidad de corregir, te da esa facilidad de iterar en procesos creativos, te da esa facilidad de iterar en procesos humanos, de contratar gente nueva, de ampliar perspectivas, que al final es lo que acaba definiendo a las grandes organizaciones que se estudian en las universidades, a las grandes organizaciones donde todos aspiramos a trabajar algún día. Y que al momento de equivocarte no genere cierto paradigma de error, o sea... De estigma. Ajá, que ya se quite la parte donde la equivocación fue... me equivoqué al momento de realizar este cambio, pero que realmente ya no tenga consecuencias graves. O sea, entre más equivocaciones... Yo creo que se va a escuchar un poco raro, pero yo creo que entre más equivocaciones generes en tu carrera, tanto profesional como dentro de la organización, obviamente no equivocaciones que impliquen que vas a gastar muchísimo más dinero de lo que se esperaría o cosas así, ¿no? Sino que... Sí, no, tampoco se trata de quebrar cada empresa que abra. Sí, exactamente, sí, o sea, pero entre más errores, ¿no? entre más equivocaciones generes, más se te va a hacer fácil el salir de ellas. Sí. Sí. Y yo creo que es un trabajo muy importante también de los líderes. Porque tú como líder, tu trabajo es asegurarte que todas las personas a las que estés lidereando, sepan la importancia de por qué este cambio se va a implementar y de por qué sí les va a generar valor, ¿no? O sea, por qué esta nueva tecnología, esta nueva máquina, este nuevo curso que les vas a dar, les va a aportar algo y va a ser mejor para todos y que no simplemente se queden, vamos a hacer esto porque se tiene que hacer y porque viene de arriba. Y como estrategas, como consultores, como CEOs de empresas, tú puedes escribir la mejor cultura del mundo y la mejor filosofía empresarial, pero necesitas a tus líderes para que se ejecute y para que llegue a todos los Sí, son tus voces. El líder es la mano de la cultura en la organización. Si la cultura es un agente pasivo, el líder es el agente activo que facilita la creación de la cultura, la implementación, la definición, la consolidación de la cultura. Por ejemplo, ¿ustedes piensan que la cultura se tiene que construir muchísimo antes de que se le dé al líder o se construye con el líder al lado? O sea... ambas. La cultura se planea, obviamente, se define, pero se debe de corregir. De nuevo, lo decíamos. Para cuando tratas con personas, cuando es relativo a gente... No hay fórmulas, no hay tablas de multiplicar, o sea, la gente es maleable, las situaciones humanas no están predeterminadas. Sí. Se debe de trabajar en función a las personas que conforman la organización a cada momento. Y de nuevo, la agilidad de la cultura empieza desde la misma definición de la cultura. No te puedes, o sea, casarte con el design thinking, por muy metodología ágil que sea, no es ser una cultura ágil, eres una cultura estática en design thinking, que puede ser lo muy ágil que quieras, design thinking por poner un ejemplo, pero póngale X, póngale Y. Pero tiene que ver con eso, con que no te puedes casar con el tipo de cultura. Sí, o sea, darle la posibilidad de seguir experimentando y creando otras maneras en relación a esa cultura. Porque yo he visto mucho ese error que se comete luego en las organizaciones, de que se construye la cultura antes al líder y se le da ese como un manual al líder y dice, tienes que seguir esto del pie a cabeza o no va a funcionar. No va a funcionar la organización. Y entonces el líder va observando y dice, carnal, tu cultura que me acabas de dar no tiene nada que ver con lo que veo con los empleados. Claramente. No, y también, o sea, no nos olvidemos que lo que hace una organización es la gente. O sea, no puedes decir, es que la cultura de la empresa es esta, o sea, porque el edificio, ¿qué te va a dar como cultura? O sea, realmente las demás personas son las que construyen la cultura y es algo colectivo, es de todos. O sea, todos los líderes, gerentes, todos los operativos conforman la cultura y ¿sabes? Y aportan. Sí. Por muy valiosa que sea la marca de McDonald's, sin los chavitos de 17 años que trabajan en los restaurantes, no es nada. No sería nada, claro. Justamente. Pues muy interesante todo lo que hemos platicado el día de hoy. La verdad es que
es un tema muy importante lo de la cultura organizacional, hoy en día más en las organizaciones modernas y sobre todo ahorita teniéndonos en cuenta nosotros que somos los próximos a entrar dentro de ellas y que tenemos que estar bien en claro cómo es el proceso en el que se lleva una cultura organizacional y que es importante entender que no debe de ser una cultura estática, como lo decía Juan ahorita. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál sería su conclusión individual? Bueno, para mí, yo siento que la cultura, como dice, sí, hay que estipularla un poco antes porque tratas de entender con el historial que tiene la organización, de más o menos cómo lo ves, pero yo siento que tienes que poner a un líder, como lo mencionamos en el otro episodio, maleable, una persona líquida que también pueda observar y decir, oye, la verdad, tenemos que cambiar. La gente también ha cambiado, todos hemos cambiado y tenemos que adaptarnos a lo que ellos están haciendo, porque como dijiste tú, Dani, la gente es la empresa, la gente es la que crea esa cultura en realidad. Desde mi punto de vista, la conclusión que yo puedo dar es que desde antes de uno abrir una empresa o una organización, vea más allá y tenga la visión de, ¿sabes qué? Yo voy a abrir esta empresa, pero no solamente con el fin de ganar dinero, sino que sí darle un propósito, porque desde ahí nace el que vas a darle cultura a las demás personas a las que vas a emplear y no solamente se va a quedar en una empresa plana que simplemente compra y vende y ya, sino que realmente creas valor a ti, a tus colaboradores, a tus clientes, tus proveedores, todos tus stakeholders, vaya, y que realmente sí hay un porqué y no es simplemente quiero ganar dinero y que ahí se quede. Sí, yo lo tomo eso que dice Dani, que de los stakeholders y las personas que influyen en una organización, porque al final no solo las organizaciones son las personas, sino que la cultura debe de estar al servicio de las personas, no al revés. Por mucho que la cultura sea una herramienta para conseguir éxito en las organizaciones, el verdadero éxito en las organizaciones está cuando hay éxito en las personas, en los individuos que conforman estas organizaciones. Una buena cultura es la que le genera bienestar a las personas, es la que convierte el trabajo en un segundo hogar, en un espacio seguro. Es una donde los líderes la entienden, la viven, la comparten y son los principales abanderados, pero que sus liderados la entienden, que también la viven. La cultura es lo que va a hacer el 90% del trabajo en tu empresa. ¿Pa bien o pa mal? Exactamente. Entonces, si queremos construir culturas positivas, debemos de incluir en nuestras culturas, debemos de innovar, de aumentar perspectivas, de llenarnos de crear conexiones. Exactamente. Entonces, ese es el rol. Y esto es un consejo que le doy a todos mis compañeros casi profesionales que tal vez en sus carreras no ven tanto de esta parte de cultura. Finalmente, por algo existe la nuestra. Nosotros somos los especialistas en este tema. Pero no la den por sentado. No den por sentado a la cultura porque es como dar por sentado a las personas. Y no hay que dar por sentadas a las personas nunca. Cada persona ¿O qué, es un Aaron? mundo. ¿Tú das por sentada a las personas? No, nunca. No debe de serse así. No debe de serse así. No debe de ¿Cuál es serse tu así. conclusión, Aaron? Pues por ahí tenías una recomendación, ¿no? Que nos Sí, querías dar, sí. mi Justo. Juan. Esto quería llegar con lo de que debe estar al servicio de las personas. En HBO Max, ya contrátalo, Daniel, ya te estás tardando. mañana. Ya te estás tardando. Please. Hoy no, mañana sí. Ya hasta te pusieron 0 en una tarea por no ver una película que estaba ahí. En HBO Max está este documental producido por HBO que se llama The Last Truck of General Motors, creo que ese es el título completo, o The Last Truck, algo así, que es un documental muy cortito de 40 minutos que cuenta la historia de de cuando se cerró una planta de camionetas en Ohio, en Estados Unidos, de General Motors, y es desde la perspectiva de los empleados de la planta, empleados de 25, 20, 17 años, que habían creado una comunidad, que habrían desarrollado su propia cultura en ese sentido y que el cierre de la planta es un terremoto gigantesco en sus vidas, que completamente los lleva los destruye, o sea, y al final la empresa, pues, ahí sigue General Motors, ¿no? O sea, bueno, a pesar de todo, ahí sigue General Motors, no es cierto, General Motors, te quiero mucho.
Y los empleados son los que pues acaban quedando sin su empresa, se acaban quedando sin su fábrica, sin su comunidad. Y ahí es donde ves realmente el impacto que tienen las organizaciones en las vidas de las personas. Que no solo es ir a trabajar y ya, o sea, que realmente cuando una cultura es fuerte y que cuando hay un buen ambiente laboral... ¿Es tu segunda casa? Es tu vida. Es tu vida, es el 50% de tu vida. Y hasta más, porque ahí había familias enteras que trabajaban en esa planta. La verdad es que es un documental un poco triste, no les miento, pero realista. Realista y que nos invita a la reflexión y a entender cuáles son las necesidades del mundo que vamos a enfrentar y que enfrentamos. Y que se enfrenta. Y que se enfrentan. Y nosotros como futuros profesionales, entonces pues... Tú también tenías una recomendación, Leo. Sí, es una película de George Clooney, se llama algo de Amor hasta el cielo o algo así, y está muy interesante porque es la historia de una persona que lo contrata una empresa aparte para despedir personas. Entonces ahí vas entendiendo cómo funciona la cultura de esa organización, porque imagínate, llega esta persona que nunca has visto en tu vida y te empieza a dar una plática que ya lo tiene en un guión de esto, aquello, te va a hacer tu paquete y felicidades, estás despedido. O sea... Ya entiendes más o menos por qué hacen eso las organizaciones, porque no siempre tienen ese miedo de involucrarse, pero también es parte de la cultura, de mostrar la cara al momento de hacer las cosas, y es una muy buena película que te demuestra todo lo que funciona en ese tipo de organizaciones. Pues bueno, para cerrar, yo también tengo una recomendación. Ahora sí que les vamos a dejar tarea a nuestros espectadores. A nuestros podcast escuchas. Sería Pasante de Moda de Anne Hathaway. También está en HBO Max. Es simplemente pues una historia de una empresa pequeña. Contraten HBO Max. Mención no pagada. Sí, exactamente, no nos pagaron. Aún. Está muy buena la película. La verdad, mírenla. Se entiende mucho cómo es como el trato de las personas dentro de una organización y cómo cambia el choque multigeneracional. Y el choque multigeneracional también, que es ahí donde ninguno es bueno ni es malo, simplemente el trato a las personas es indispensable. Okay, yo también tengo una recomendación y es, escriban en los comentarios, comenten qué es lo que les gusta, qué rescatan, qué realmente dicen, oye, ¿sabes qué? Esto que dijo esta persona me gustó mucho, que esto que pudieron haber dicho, oye, esto con lo que dijeron no estoy de acuerdo. Que se involucren, opiniones. Que se involucren también, o sea, porque hagamos al final de cultura cuentas, y comunidad. Hay que hacer una comunidad de esto y si ustedes tienen una recomendación acerca de qué podemos ver o de qué podríamos hablar en algún siguiente episodio o qué podríamos mencionar o qué podríamos hacer hincapié, déjenlo en los comentarios en YouTube o donde sea y pues nada, háganoslo saber. Pues muchísimas gracias, estamos muy agradecidos por ya haber terminado el segundo episodio, esperemos les haya gustado muchísimo. Mi nombre es Aarón Candelaria y estoy acompañado de mis grandes compañeros, les mandamos un fuerte abrazo y nos despedimos hasta la próxima. Gracias. Adiós. Saludos. Siempre tengan una cultura de innovación más allá de la tecnología y un liderazgo más allá de los procesos. Muchas gracias, nos vemos. Sí, por favor. Adiós.